mientras trota, Ho-Ingon recuerda que sus padres lo llamaron de esa forma, un nombre cuyo significado es protagonista, con la esperanza de que se convirtiera en una figura importante en el mundo, y al ingresar a una tienda, algunas personas lo reconocen y de forma divertida llaman su nombre, e Ingon piensa que desde pequeño, los niños se burlaban de su nombre, pero a él nunca le importó, ya que siempre quiso convertirse en el protagonista. Ingon en ese momento le pide al encargado, que deje de burlarse de él, y le pregunta si trajo ese juego, a lo cual el encargado riendo, le responde que le guardó una copia. Ese juego es Night Saga Remake, una historia que trata sobre humanos y demonios, siendo un juego donde eliges entre el héroe humano Lak, o el hijo mayor del rey demonio, Sephiroth Ragnaros, y viajas por el mundo cumpliendo misiones. Ingon entonces recuerda que ha terminado ese juego más de 10 veces desde niño, así que sabe todo sobre él, además de que es el primer juego que se lanza tras la llegada de la realidad virtual. Al llegar a su habitación, Ingon prepara el juego, y se coloca el casco de realidad virtual, y mientras espera sentado, comenta orgulloso, que por ese día se lo tomará con calma, y solo jugará 8 horas, y en ese momento el juego inicia. Al mirar el techo, Ingon reacciona confundido, y sentado en una cama se pregunta si está en el juego, ya que no es un verdadero inicio si no despierta en la cama, pero al mirarse, se pregunta quién es ese personaje. En ese momento una voz fuera de las cortinas le pregunta si todavía está durmiendo, y entonces aparece un orco, el cual le dice que debe de salir, ya que hoy están muy ocupados. Ingon viéndolo, comenta emocionado que los gráficos son una locura, como si fuera la vida real, pero el orco se confunde ante la palabra gráficos, lo cual confunde a Ingon, quien se pregunta si puede hablar con ellos, pero recuerda que no vio nada de eso en los anuncios. Él entonces le pregunta cómo se llama, a lo cual el orco le pregunta si se olvidó su nombre, y le dice que es Karak. Karak entonces comienza a salir por la cortina, y le dice que todos lo están esperando, y lo llama Príncipe Sutra, a lo cual Ingon tras quedarse en silencio, se pregunta si se refiere a Sutra Ignas, el 9º hijo del rey demonio, pero entonces se pregunta por qué no lo dejaron escoger a su personaje. Él entonces abre su ventana de estado, y aparece una pantalla holográfica, y mientras mira sus estadísticas, se pregunta si es obligatorio jugar como Sutra en la primera ronda, y al ver que sus números son de 5, comenta que incluso un NPC común tiene al menos 10 puntos en cada stat, y se queja ya que se supone que es un príncipe. Seguido mira sus habilidades, y observa 2, lo cual lo confunde, al ser conquista, y ajuste de configuración del protagonista, y se pregunta si eso último es lo que cree que es. En ese momento Karak le grita que salga de una vez, a lo cual el nervioso acepta, y mientras lo sigue, reacciona confundido, al ver a varios orcos en fila. Ingon nervioso, le pregunta a Karak qué sucede con el ambiente, ya que parece que están en guerra, pero él le responde que se deje de tonterías, y mejor avancen, ya que tienen que eliminar a esos bastardos del rayo escarlata, lo cual deja pálido a Ingon, pero sin ver su expresión, Karak grita que deben partir ya que es su primera batalla, a lo cual Ingon, sin comprender, intenta preguntar si es alguna clase de tutorial. Él entonces piensa que los orcos de la tribu del Rayo Escarlata han formado una fuerza militar para rebelarse, así que se pregunta si tiene que resolver eso junto al 7º príncipe, y la 8ª princesa. Mientras avanzan, Ingon le pregunta a Karak si solo 10 personas irán a la guerra, pero él le responde que le había dicho ayer que hoy solo iban a patrullar, lo que Ingon acepta confundido, y Karak le pregunta si acaso comió algo raro ayer, ya que actúa extraño, a lo que Ingon se queda en silencio, y al abrir una pantalla, confirma que puede ver el minimapa, siendo más cómodo para él, y se recuerda tenerlo abierto en todo momento, pero en ese momento observa un camino oculto en el mapa. Y se pregunta si es un evento, y mientras Karak leía dudoso un mapa, Ingon le comenta que tardarán una eternidad si usan esa ruta, así que le pide que lo siga, ya que conoce una ruta más corta, a lo que Karak lo mira confundido. Los orcos tras atravesar el bosque, escalan unos peñascos, y llegan a un tipo de puerta en el bosque, y al ver la puerta, Karak le pregunta a Ingon cómo encontró esa puerta, y le pregunta si es mago, pero él lo niega, y mientras está exhausto, Karak le pregunta si está bien, a lo cual él piensa que no imaginaba que siendo nivel 1,
sería tan débil físicamente. Ingon entonces le pide que revise las puertas, pero en ese momento una energía recorre su cuerpo, lo que lo confunde, y seguido aparece el mensaje de que ha subido de nivel, y él se pregunta si es posible que suba de nivel caminando, además de que todas sus estadísticas subieron en 2, así como tiene 2 puntos extras, viéndolo como una locura. En ese momento algo llama su atención, y Karak le pide que se apresure, lo que él acepta, y piensa que incluso si no sabe lo que hay adentro, por lo menos no está solo, y más importante, piensa que el protagonista tiene la armadura del guión. Al entrar caminan en una cueva, y Karak comenta que debió ser construida por enanos, a lo cual Ingon le responde que pensaba que no tenían, lo que Karak confirma, pero menciona que antes existían, habiendo rumores sobre ellos, y en ese momento él observa armas y tesoros reunidos, los cuales los orcos agarran emocionados, y felices comentan que debieron ser dejados por los enanos, pero Ingon solo observa en silencio, y aparecen los mensajes de que su nivel no es suficiente para agarrarlas armas, lo cual le hace chasquear la lengua, pero igual decide llevárselo, mientras se pregunta cómo usar su inventario, y al pensar en tomar mientras toca el ítem, este automáticamente se transfiere a su inventario. En ese momento aparecen puntos hostiles cerca de ellos en el mapa, y Ingon rápidamente les grita a los orcos que deben retroceder, lo que los confunde, y en ese instante, la pared se agrieta, y se produce una explosión que manda a volar a los orcos, y un grupo de orcos rojo aparece, mientras uno les pregunta si creían que no sabrían que iban a venir por ahí, siendo ese orco un general de la tribu Rayo Escarlata. El general entonces ordena que los maten, y los orcos rojos empiezan a atacar a los demás orcos, produciéndose una batalla, e Ingon más atrás con su espada en la mano, se pregunta qué debería hacer, si acaso debería robarles las muertes y ganar experiencia, y al ver un orco rojo con su espalda desprotegida, se lanza a atacar, pero su espada se rompe, lo cual lo deja en shock, pero el orco rojo lo mira con intenciones asesinas, y él empieza a correr mientras grita perseguido por ese orco, y justo en ese momento tropieza y cae al suelo, lo cual lleva sus HP al mínimo, y sin perder tiempo, el orco rojo se lanza a atacar, y mientras Ingon grita asustado, Karak se lanza a detener el ataque, y seguido le dice al príncipe que se mueva rápido, y él los observa pelear, mientras piensa que sus manos tiemblan, incluso siendo un juego, y seguido se dice que ya no puede con eso, así que abriendo el menú, comenta que debería ser suficiente por hoy, ya que es demasiado real, y le da miedo. Pero entonces observa que no tiene habilidades, y confundido, mira en el menú que no tiene una opción para salir del juego, y se pregunta si es posible que esté atrapado en ese lugar. Más allá del campo de batalla, el general orco controla piedras con su báculo, y seguido las lanza contra Ingon quien aún está en el suelo, a lo cual el nervioso se dice que no puede morir en ese lugar, pero las piedras lo golpean sin piedad, haciendo que se estrelle contra la pared, y respirando con dificultad, mientras comienza a quedar inconsciente, observa al general orco acercarse a él, y cuando lo ve atacar, todo se oscurece, mientras se muestran que sus HP llegaron a 0. De pie en la oscuridad, Ingon se pregunta dónde está, y hasta donde recuerda fue derrotado por los orcos, y se pregunta asustado si está muerto. En ese momento una luz emerge, y una voz le dice que él es la existencia destinada de ese lugar, y una mujer le ordena conquistar, esclavizar y luego gobernar, lo cual lo confunde, pero termina siendo cubierto por esa luz. Mientras tanto, los orcos verdes siguen siendo destrozados por los orcos rojos en la cueva, y el general viendo ese espectáculo, comenta sorprendido que no imaginaba que vendrían tan pocos, y se pregunta si son tontos o ignorantes, y entonces mientras da la orden de que eliminen a los orcos, Ingon se pone de pie, y confundido se pregunta si ha tenido un despertar, lo que el general mira incrédulo. En ese instante ante el confundido Ingon, aparece el mensaje de que aprendió telequinesis, y él se pregunta cuándo lo aprendió, pero ante sus sorprendidos ojos, aparece una nueva subclase, conocida como Caballero de la Conquista. El general viéndolo, ordena que lo maten rápido, pero Karak se acerca desde atrás, y confundido mira al príncipe, tras lo cual ordena a los demás orcos que lo protejan, y se desarrolla una batalla para protegerlo. Ingon vuelve a mirar su nueva subclase, y piensa que Caballero de la Conquista no está disponible bajo la clase Caballero, y se pregunta por qué apareció,
pero sin dar más pensamiento, lanza su puño hacia el piso, y siente como si siempre hubiera sabido cómo usar conjuros, tras lo cual comenta que el poder de la conquista será el poder del rey, y grita bajo el estandarte del rey, lo cual dispara una energía hacia sus aliados, siendo esa una habilidad de mejora para sus aliados. Los orcos se sorprenden al estar llenos de energía, y seguidos se lanzan a la carga, golpeando sin piedad a los orcos rojos, dándole la vuelta a la situación. El general de los orcos rojos se muestra incrédulo ante su aumento de fuerza, lo cual ve como algo absurdo, pero entonces nota a Ingon desde atrás, y se pregunta si podría ser él, y entonces usa su telequinesis mientras le ordena que se detenga, pero antes de que lo golpee, Karak se interpone destruyendo las piedras, y entonces usando su habilidad en Karak, Ingon le ordena que vaya, a lo cual Karak se lanza hacia el general de los orcos rojos, quien sorprendido le pide que espere, pero sin poder reaccionar, termina siendo decapitado. Los orcos rojos observan la cabeza de su general en el suelo, y los orcos verdes los observan escapar, mientras se dicen que no pueden permitirlo. En ese momento a Ingon le aparece un mensaje de que los méritos del general son para el rey, y seguido sube de nivel varias veces, sorprendiéndolo, y confundido se pregunta cómo es posible. Mientras tanto Karak se pregunta qué es ese poder, y entonces voltea a ver a Ingon, y se pregunta si es por él, tras lo cual ellos se estacionan en un campamento. Ingon dentro de una tienda, se queja de que no puede encontrar el botón de cerrar sesión, pero seguido se recuerda calmarse, y considera dos posibilidades, siendo la primera que está atrapado dentro de la realidad virtual, y ve posible que haya ocurrido un problema en el mundo real, y debe de esperar hasta que haya una actualización, y su segunda posibilidad, aunque lo vea como una locura, es que esa es la realidad, y no un juego, siendo igual que en las novelas y cómics, donde uno entra en un mundo de un juego, teniendo un trasfondo demasiado real, así que como NPCs que pueden hablar, y siendo lo más importante, que no hay censura. Ingon en shock se pregunta qué debe de hacer si es otro mundo, y si acaso debe de morir para regresar, pero entonces rechaza sus pensamientos, ya que es demasiado riesgoso, y considera que por lo menos no es un orco u ogro, siendo un príncipe que nació con una cuchara de oro en la boca. En ese instante Karak apareciendo en la entrada, le pregunta si tiene un momento, a lo cual él lo mira confundido, y tras salir, Ingon le pregunta por qué de repente quiere un combate de práctica, y Karak le responde que él va a ser su líder, así que conocer sus habilidades de esgrima, será indispensable para el futuro, y seguido le lanza una espada de madera a Ingon, mientras promete que se contendrá lo más que pueda. Ingon riendo, le pregunta si esa es la clase de cosas que se le dice a un príncipe, y sin dudar, se lanza a atacar mientras comenta que irá en serio, a lo cual Karak se prepara para recibir su ataque, pero su ataque no le hace nada, lo cual lo confunde, e Ingon realiza varios ataques sin conseguir nada, lo que hace pensar a Karak que sus ataques son insignificantes, tras lo cual realiza un contraataque que manda a volar a Ingon. Él en el suelo se queja del dolor, y le pide que no lo golpee tan fuerte, pero en ese momento adquiere la esgrima básica, lo que deja confundido a Ingon, quien se pregunta cuándo lo hizo, pero entonces recuerda que fue igual con telequinesis, y se pregunta si adquiere habilidades cuando experimenta ataques directamente en su cuerpo. Karak tras eso, comenta que deberían dar por finalizada la práctica, pero Ingon le pregunta quién decidió que se acabó, y tras levantarse, le dice que apenas está comenzando. Ingon continúa atacando a Karak, lo cual le hace pensar que sus movimientos han mejorado mucho, y entonces se pregunta por qué era tan terrible al principio, ya que no puede creer que su habilidad mejore tan de repente. Tras otro choque de sus armas, Ingon retrocede, y le pregunta qué le parece, ya que considera que no está nada mal, y seguido le pregunta a Karak qué nivel tiene, a lo cual él le responde que la última vez que revisó, era nivel 21. Ingon considera su nivel, y al abrir la ventana de estado, observa que es nivel 7, y comenta que debería ponerse al día pronto. Él entonces describe que todas las personas de ese mundo tienen niveles, pero a diferencia de él, que puede ver su estado de inmediato, ellos necesitan usar un hechizo de evaluación de nivel, así que en pocas palabras, que Ingon pueda ver todas sus estadísticas y reforzarlas, es una gran ventaja para él. Ingon entonces vuelve a lanzarse a atacar,
y piensa emocionado que puede volverse más fuerte, pero entonces niega sus pensamientos, y piensa que puede volverse más fuerte y más rápido que los demás. Se describe que el arco del demonio de Night Saga sigue la historia de Zephyr, y el cómo supera a sus hermanos para convertirse en el rey demonio, y en ese arco hay muchos episodios hasta el final, pero el más importante es el evento del día de la masacre, un evento que ocurre en el año 517, donde Zephyr mata a todos sus hermanos para lograr su objetivo, y para Ingon la palabra clave es todos, así que él también será asesinado, y en la actualidad es el año 512, así que aún le quedan 5 años antes del evento, y mirando su estado, piensa que necesita priorizar el prevenir ese evento, siendo la mejor manera el volverse más fuerte que Zephyr. En ese momento aparece Karak desde atrás, quien comenta que lo ha estado buscando por todas partes, y seguido le dice que hay una reunión, lo que confunde a Ingon, y lo apresura ya que los demás están esperando. En una de las tiendas, él se ríe nervioso, mientras observa a sus hermanos sentados en el otro lado de la mesa, y el séptimo príncipe, Chris Moonland, le pregunta por qué es tan educado, y le pide que se relaje ya que son hermanos, pero la octava princesa, Caitlin Moonland, le dice que sigue siendo la primera vez que se ven, a lo que Chris le pide que solo los llame por sus nombres, lo que Ingon acepta. Al verlos, recuerda que ellos dos son hijos de Elaine Moonland, la cuarta reina, y la reina de los licántropos, y los recuerda como un verdadero dolor de cabeza, pero un año antes del día de la masacre, piensa que ambos fueron asesinados por Zephyr, y el resto de hijos del rey demonio, y piensa que la razón de eso es el secreto del nacimiento de Caitlin Moonland, y es que ella es una hija bastarda. Caitlin en ese momento le pregunta por qué luchó contra esos orcos sin seguir el plan, y le recuerda que solo había pedido que fuera a patrullar, a lo cual Ingon se defiende nervioso diciendo que no sabía que iban a ir a ese lugar, pero en ese momento ella le pide que le deje darle un vistazo, y se acerca a revisarlo mientras le pregunta si está herido en algún lugar, lo que confunde a Ingon, pero ella continúa y le dice que es el más débil de todos ellos, así que debió tener cuidado, a lo que él se disculpa nervioso. Ingon al verla, se pregunta por qué se preocupa tanto por él, ya que no recuerda que los hijos del rey demonio sean tan cercanos, y Chris en ese momento le dice que le espera un fuerte regaño si vuelve a hacer algo tan peligroso, lo que él acepta, mientras confundido se pregunta si son realmente amables. Al mirarlos, Ingon recuerda que habían muchos usuarios de aura entre los licántropos, posiblemente gracias a su fuerza vital, y considera posible usar el mismo método que usó para ganar habilidades, para aprender aura fácilmente. Ingon entonces le dice a Chris que quiere pedirle un favor, y con los ojos brillantes, le pregunta si puede golpearlo con su aura, lo que deja a sus dos hermanos perplejos. En un lugar diferente, se desata una guerra entre orcos, quienes se asesinan sin piedad, y un orco más grande barre con el resto, pero en ese momento es herido por uno de ellos, provocando que le dé una mirada asesina, aterrando al orco, tras lo cual pasa a destruirlo de un golpe, y seguido les grita a sus hombres que maten a todos, ya que recompensará a quien tenga más muertes, lo que provoca que el campo de batalla se vuelva más intenso. En la oscuridad, Ingon abre los ojos confundido, y vuelve a ver a la mujer de hace rato, tras lo cual mira a su lado a otros seres, pero no los recuerda como personajes de Night Saga, pero esa mujer se vuelve a acercar a él, y lo vuelve a cubrir con su luz, e Ingon despierta en su cama confundido. Al levantarse se pregunta si es un sueño, y Karak acerca su cara a la suya, aterrándolo, quien molesto le grita que no lo asuste, pero Karak solo comenta que parece estar bien, y seguido le pregunta por qué le dijo a la princesa que lo golpeara, y de tanto quejarse, le dice que vea a dónde lo llevó, pero en ese momento una luz blanca recubre a Ingon, quien feliz mira que obtuvo aura nivel 1, y emocionado comenta que puede sentirlo. Karak incrédulo le pregunta si puede despertar el aura al ser golpeada por ella, e Ingon lo acepta, y entonces Karak le pregunta si esa fue la razón por la que estaba tan lleno de energía al luchar con la tribu del Rayo Escarlata, lo que él también admite. Ingon entonces le pregunta si sucedió algo, lo que Karak confirma, y menciona que la fuerza principal también ganó contra la tribu del Rayo Escarlata, lo que llama la atención de Ingon, y comenta que había pensado que Chris, Caitlin, y él, eran las únicas fuerzas para derrotar a esa tribu, pero Karak lo niega,
mientras le pregunta si sabe qué tan grande es esa tribu, a lo cual Ingon le pregunta quién se encargó de ellos, y Karak le dice que fue el general Vandal, a lo cual Ingon lo recuerda como uno de los personajes más fuertes que hay, y piensa que gracias a eso, le gustaba tenerlo mucho como subordinado cuando jugaba como Zephyr, y en ese momento teniendo una idea, sorprendido piensa que podría ser su oportunidad, y recuerda que Vandal está destinado a convertirse en subordinado de Zephyr en el año 515, así que todavía no es su subordinado, y emocionado piensa que puede tomarlo primero, mientras se dice que sabe todo lo que se puede saber sobre él, desde las recompensas que le gusta recibir, la comida que le gusta, sus talentos, pero lo más importante para traerlo a su lado, es derrotarlo en un duelo. Ingon confiado, piensa que debería ser posible que lo tome como subordinado antes que Zephyr, y considera que debería valer la pena intentarlo, así que con una sonrisa malévola, se decide a hacer a Vandal su subordinado. En el campamento de Caitlyn, Chris incrédulo, le pregunta a Ingon si pudo alcanzar el primer nivel de aura en un solo día, y el orgulloso, piensa que es un hecho, ya que puso todos sus puntos en su aura, además de que considera que es una decisión bien pensada, ya que el aura mejora sus capacidades físicas, siendo desde su punto de vista mejor que la telequinesis. Chris, sin poder creerlo, le pregunta si es porque es un Gandharva, y seguido le pregunta si también puede hacer un mapa subterráneo, lo que lo confunde, pero piensa que solo tiene su minimapa, y seguido le dice que es fácil, tras lo cual hace un mapa detallado, lo que provoca que Chris lo elogie llamándolo genio. Caitlyn comenta que ya que la tribu del Rayo Escarlata está muerta, ellos no deben de saber que conocen los túneles subterráneos, y Chris confía en que pueden emboscarlos, y seguido le dice a Sutra que necesita que haga algo. Al rato, mientras Ingon y varios orcos avanzan por el bosque, Karak le pregunta si su misión es patrullar el área de nuevo, y él le responde que no tiene opción, ya que es el más joven de sus hermanos, a lo cual Karak comenta que por lo menos es bueno que tengan más refuerzos, e Ingon le responde que es gracias a su trabajo. En ese momento, dos personas aparecen delante de ellos, siendo Caitlyn acompañada de otra chica, e Ingon le pregunta por qué lleva una túnica, pero Caitlyn le hace una seña de hacer silencio, y le responde que lo sigue por si sucede algo, pero advierte que solo intervendrá si las cosas se ponen muy peligrosas, ya que debe ser su logro, e Ingon se pregunta si es estúpida al apoyarlo tan fácilmente. En ese momento la otra chica se presenta como Seira, la ayudante de Caitlyn, y seguido ella les dice que no se preocupen por ellas, ya que lo seguirán. Avanzando por la misma cueva, ven cofres y cajas vacías, a lo cual Karak menciona que los enanos debieron llevarse sus cosas al mudarse, y los objetos que encontraron antes debieron ser ítems sin valor para ellos, tras lo cual siguen avanzando, y Karak e Ingon comentan que escuchan a alguien acercarse, y al ver su mapa, Ingon observa a varios enemigos, tras lo cual abre su inventario, y recuerda que había agarrado el objeto hechizo destello por si acaso algo sucedía, y tras sacar la botella, le ordena a Karak que les diga a sus hombres que cierren los ojos cuando dé la señal, lo que lo confunde, y en ese momento observan figuras más lejos, siendo arañas de piedra, las cuales poseen un veneno muy potente, y en ese momento Ingon ordena que cierren los ojos, y seguido lanza la botella con el hechizo destello, la cual libera una poderosa luz, que ciega a las arañas de piedra. Ingon viéndolas, piensa que esas arañas al ser criaturas de la oscuridad, se vuelven inútiles con la luz, y seguido ordena que maten a las arañas, lo cual los orcos obedecen mientras se lanzan a atacar. Ellos empiezan a destruir a las arañas de piedra, e Ingon mirando desde atrás, mira su minimapa, y piensa que esos grupos de araña, siempre están obligados a tener un líder, y entonces le ordena a Karak que lo siga, para cazar al jefe, lo que él acepta. Ellos entonces pasan de largo el campo de batalla, y al cruzar al otro lado, se encuentran con una gigantesca araña de piedra, tras lo cual Karak se lanza a atacar, realizando varios cortes, pero bajo su mirada confundida, se da cuenta que no hizo nada, ya que su exterior es muy duro. Ingon al verlo, comenta que había olvidado eso, y recuerda que su exoesqueleto es demasiado duro, para que la hacha lo perfore, y seguido piensa que su debilidad es el fuego, pero él todavía no puede usar esa magia, y en ese instante, la gran araña de piedra lanza un poderoso rugido, e Ingon le grita a Karak que use fuego,
pero él pregunta de dónde puede usar fuego. En ese momento una voz le grita a Sutra que levante su espada, y al hacerlo, esta es recubierta en llamas, y él se pregunta si es magia, siendo Caitlyn quien le pregunta si es suficiente. Sin perder tiempo, la gran araña de piedra ataca, e Ingon preparado, afila su mirada, y seguido el ataque de la araña jefe impacta en el suelo, pero Ingon lo esquiva, mientras se lanza a atacar, y entonces desata la hoja ardiente, produciendo diversos cortes de llama sobre el cuerpo de la araña jefe. La araña jefe empieza a calcinarse, e Ingon observando la escena, es recubierto en luz, y sube de nivel 2 veces, alcanzando el nivel 9. Caitlyn en ese momento le pregunta qué fue esa luz, pero él solo explica que es un tipo de bendición que sucede a veces, a lo cual ella le pregunta si es una bendición de Gandharva, lo que él confirma, pero ella le dice que más importante, quiere saber si antes ha peleado con una criatura como esa, ya que sus respuestas fueron muy hábiles, a lo cual Ingon nervioso le responde que lo leyó en un libro, mientras piensa que ha peleado varias veces dentro del juego contra esa araña, así que conoce sus debilidades. Karak seguido le dice al príncipe que mire por allí, y señala un tipo de puerta en la cueva. Al cruzar los 4 la puerta, Ingon dudoso mira, un portal de ciudad, a lo cual Karak le pregunta qué es eso, pero él le responde que no lo sabe exactamente, pero tiene una idea, y piensa que ese patrón es de estilo enano, y aunque nunca vio uno jugando como Zephyr, lo vio varias veces jugando como el héroe. Él al acercarse a la esfera, piensa que debe inyectar su maná para activarla, y seguido le dice a Caitlyn que cree que es un portal, lo que la confunde, pero Seira menciona que por el diseño, el príncipe debería tener razón, a lo cual Caitlyn le pregunta si pueden saber hacia dónde está conectado, y Seira le responde que deberían investigar cerca para ver algunas inscripciones. Karak en ese momento señala unas letras grabadas, e Ingon y Caitlyn al mirar las inscripciones, comentan que no es escritura demoníaca, y posiblemente son caracteres enanos, a lo cual Karak le pregunta si puede leerlo, pero Caitlyn le responde que no hay forma de que lo sepa, y Seira también niega saberlo, pero en ese momento Ingon lee Montañas Gisca, portal número 2, el cual está conectado al portal número 3. Ingon confundido, se pregunta cómo puede leer la escritura enana, y seguido aparece el mensaje que aprendió idioma enano, lo cual lo sorprende. Karak le pregunta si realmente puede leerlo, lo que el dudoso confirma, lo cual deja incrédula a Caitlyn, pero Seira le pide que lea el resto, y él responde que debe de inyectarse maná para que se pueda activar, y le pide a Caitlyn que lo haga, pero ella le pregunta en respuesta si no puede hacerlo él, e Ingon nervioso le dice que todavía es torpe en eso, mientras piensa que no puede usar maná en absoluto. Caitlyn acepta hacerlo, y empieza a inyectarle maná al portal, tras lo cual la esfera de luz empieza a brillar, y se desata una imagen holográfica de unas montañas, las que reconocen como las montañas Gisca, y al observar su portal actual, y el portal número 3, se preguntan si hay más túneles enanos en ese lugar, viéndolo bastante posible, tras lo cual Karak comenta que eso es bueno, ya que las tropas de la tribu del Rayo Escarlata están alojados cerca, e Ingon le da la razón, ya que pueden atacarlos por la espalda, pero concluye que por ahora es más que suficiente, ya que tienen que discutirlo con su hermano. Al regresar al campamento, Chris eufórico, le dice a Sutra que es una bendición al encontrar otro portal, y le da unas palmadas, y entonces le dice que puede pedirle cualquier cosa, ya que mientras sea algo que él pueda conceder, se lo dará. Ingon nervioso le dice que no es necesario, pero Chris insiste en recompensarlo, al ser su hermano, y comenta que si se niega, sus sentimientos serán heridos. Ingon tras pensarlo, le pregunta si está bien incluso si es irrazonable, pero Chris le responde que ahora tiene más curiosidad por saber, e Ingon dudoso, le pregunta si puede enseñarle el arte del puño del dios bestia, lo que provoca una reacción intensa por parte de Chris, e Ingon piensa que debido a su bajo nivel, no puede usar armas decentes, pero las técnicas son diferentes, y el arte del puño del dios bestia es un arte marcial transmitido a través de la familia real licántropa, y en términos simples, es un poderoso arte marcial de rango S, y considera que sería normal negarse, así que le dice a Chris que entiende que su petición es difícil y que no debe ser posible, pero Chris se queda en silencio, y seguido acepta enseñárselo,
lo que deja confundido a Ingon, pero Chris continúa, y comenta que no puede enseñarle las técnicas secretas. Ingon incrédulo le pregunta si es verdad, y Chris confirma que por lo menos puede enseñarle el aura, y le pregunta si es un buen regalo, a lo cual Ingon se queda en silencio, y Chris le pregunta a Caitlyn si no le gustó su regalo, pero Ingon agitado, le dice rápidamente que es un regalo perfecto. Chris entonces lo llama por su nombre, y le dice que desde ahora en adelante puede considerarse su hermano, lo cual deja confundido a Ingon, quien piensa que esa es una palabra muy significativa, pero considera que está bien, ya que no le disgusta la idea, y en todo caso, le gusta bastante, y acepta mientras le da la mano. Viéndose, Ingon piensa que deben trabajar juntos desde ahora, y en ese momento aparece un mensaje del sistema, mencionando que se estableció una alianza con Chris Moonlight y Caitlyn Moonlight, siendo una alianza normal por ahora. Al atardecer, se muestra el campamento de la tribu Rayo Escarlata, y en una tienda, un ogro con un aspecto rudo, le dice que no pudo venir con el objetivo de atacar ese lugar desde el principio, y le pregunta a una mujer encadenada, que la trajo hasta ahí, siendo ella la sexta princesa, Felicia Domblade.